licitado Henry, hubiese sido la última que habrían ido a buscar y solo hubiera conseguido pareja a través de una serie de pesquisas, alborotos y meditaciones, lo cual hubiera sido terrible. Pero, al mismo tiempo, en el modo de hacer Henry la petición había cierta agudeza que a ella no le gustó. Y, además, notó que echaba una ojeada a su gargantilla. Con una sonrisa, ella creyó ver una sonrisa que la hizo enrojecer y sentirse desventurada. Y aunque no hubo una segunda ojeada que la inquietase, aunque la intención de Henry parecía entonces no ser otra que la de hacerse sencillamente agradable, ella no conseguía salir de su azoramiento, que aumentaba al pensar que él se daba cuenta, ni pudo sosegarse hasta que él se alejó para hablar con algún invitado. Entonces consiguió elevarse paulatinamente al grado de auténtica satisfacción que le producía el tener pareja, una pareja voluntaria, asegurada antes de que el baile diera comienzo. Al pasar los reunidos al salón de baile, Fanny se encontró por primera vez junto a Miss Crawford, cuyos ojos y sonrisas se dirigieron más inmediata e inequívocamente que los de su hermano a la gargantilla, y que empezaba a referirse al tema cuando Fanny, deseando abreviar, se apresuró a darle una explicación sobre la gargantilla número 2. La auténtica cadenilla. Miss Crawford escuchaba, y todos los cumplidos e insinuaciones que pensaba hacerle quedaron olvidados. Solo una impresión la dominaba. Y demostrando que sus ojos, a pesar del brillo que tenían unos momentos antes, podían brillar aún con más fulgor, exclamó con vehemente satisfacción. Esto hizo Edmund. Esto refleja exactamente su carácter. A nadie se le hubiera ocurrido. No encuentro palabras para alabarlo. Y miró en derredor, como impaciente por decírselo a él. Pero no estaba cerca. En aquel momento acompañaba a unas señoras fuera del salón. Y como llegara la señora Grant y las cogiese del brazo, llevando una a cada lado, siguieron al resto de la concurrencia. Fanny tenía el corazón oprimido, pero no había ocasión para ocuparse largo rato. Ni siquiera de los sentimientos de Miss Crawford. Se hallaban en el salón de baile, sonaban los violines y en su ánimo había una inquietud que le impedía concentrar sus pensamientos en cosas serias. Tenía que estar pendiente de los preparativos generales y fijarse en cómo había que hacer las cosas. A los pocos minutos se le acercó Sir Thomas y le preguntó si tenía el baile comprometido. Sí, tío, con Mr. Crawford, dijo Fanny. Esta era exactamente la contestación que él deseaba escuchar. Mr. Crawford no se hallaba lejos. Sir Thomas lo condujo hasta ella, al tiempo que le decía algo que reveló a Fanny que era ella quien debía encabezar y abrir el baile. Una idea que jamás se le había ocurrido. Siempre, al pensar en las minucias del baile, había dado por descontado que Edmund lo abriría con Miss Crawford. Y su impresión fue tan fuerte, que a pesar de que su tío decía lo contrario, no pudo evitar una exclamación de sorpresa, una insinuación sobre su incapacidad, hasta un ruego de que la relevasen del compromiso. Que llegara a argumentar en contra de la opinión de Sir Thomas era prueba de lo extremo del caso. Pero fue tal su horror, a la primera insinuación, que hasta pudo mirarle al rostro y expresarle su esperanza de que podría arreglarse de otro modo. En vano, no obstante. Sir Thomas sonrió, trató de animarla y luego dijo con suficiente decisión y poniéndose demasiado serio para que ella se atreviera a aventurar otra palabra. Tiene que ser así, querida. Y al instante se vio conducida por Mr. Crawford al extremo del salón, donde aguardaron a que se le juntaran las demás parejas, una tras otra, a medida que se formasen. Apenas podía creerlo. Ella colocada a la cabeza de tantas damiselas elegantes. La distinción era excesiva. La trataban como a sus primas.
Y sus pensamientos volaron hacia aquellas primas ausentes con el más auténtico y tierno pesar porque no estaban en casa y no podían ocupar su puesto en el salón y participar de un placer que sería tan delicioso para ellas. Tantas veces como las había oído suspirar por un baile en casa, como cifrando en él la mayor de las felicidades. Y hallarse ausentes cuando el baile se daba. Y tener que abrir ella el baile. Y con Mr. Crawford, nada menos. Suponía que ellas no le envidiarían ahora tal distinción. Pero al recordar el estado de cosas en el pasado otoño, lo que cada cual había sido respecto de los otros cuando una vez se bailó en aquella casa, la presente combinación era algo que pasaba casi de lo que ella podía comprender. El baile empezó. Constituyó más bien un honor que una dicha para Fanny, al principio cuando menos. Su pareja estaba de excelente humor e intentaba comunicárselo a ella. Pero estaba demasiado asustada para disfrutar mientras no pudiese suponer que ya no la observaban. Joven, bonita e ingenua, no cometía sin embargo una torpeza que no resulta una gracia, y pocas eran las personas que no estuvieran dispuestas a elogiarla. Era atractiva, era modesta, era la sobrina de Sir Thomas. Y pronto corrió la voz de que era admirada por Mr. Crawford. Motivos suficientes para merecer el favor general. El propio Sir Thomas observaba cómo se desenvolvía en la danza grandemente complacido. Estaba orgulloso de su sobrina, y sin atribuir todo su encanto personal a su trasplante a Mansfield, como al parecer hacía tía Norris, estaba satisfecho de sí mismo por haberle proporcionado lo demás. La educación y los modales, que esto sí le debía. Mientras Sir Thomas permanecía así de pie contemplando a su sobrina, era a su vez observado por Miss Crawford, que adivinaba buena parte de sus pensamientos. Y como, a pesar de todo lo que él la perjudicase con sus conceptos, prevalecía en ella como un deseo general de acreditarse a sus ojos, aprovechó la oportunidad de pasar por su lado para decirle algo agradable sobre Fanny. El elogio fue caluroso, y él lo acogió como ella podía desear, suscribiéndolo con todo el entusiasmo que consentían la discreción, la cortesía y la mesurada lentitud de su lenguaje. Y, por cierto, aventajando en mucho a su esposa, que se mostró menos expresiva sobre el particular cuando, unos momentos después, al descubrirla Mary muy cerca, sentada en un sofá, dio esta media vuelta antes de empezar un baile para hacerle un cumplido respecto de lo encantadora que estaba Fanny. Sí, es verdad que está muy encantadora. Fue la plácida respuesta de Lady Bertram. Mi doncella Chapman la ayudó a vestirse. Yo se la mandé. En realidad, no es que no le causara satisfacción el hecho de que admirasen a Fanny. Pero mucho más la conmovía su propia bondad de enviarle a la señora Chapman, hasta el punto de que no podía quitárselo de la cabeza. Miss Crawford conocía demasiado bien a la señora Norris para que se le ocurriera complacerla alabando a Fanny. Para ella eligió una frase adecuada al caso. Ah, señora, cuánto echamos de menos a nuestra querida María Rushworth y a Julia esta noche. Y tía Norris correspondió con todas las sonrisas y palabras corteses para las que pudo hallar tiempo en medio de tantas ocupaciones como se había buscado, tales como organizar mesas de juego, hacer insinuaciones a Sir Thomas y procurar que todas las acompañantes se trasladasen a un extremo más conveniente del salón. Miss Crawford erró por completo el tiro, en cambio, en sus intenciones de complacer a la Miss Fanny. Pretendía infundir a su corazoncito un aleteo de emoción y llenarla de gratas sensaciones al hacerla consciente de su propia importancia. Y dando una interpretación errónea al rubor de Fanny, persistió en la misma idea cuando se dirigió a ella al término de los 2 primeros bailes y le dijo con mirada significativa:
¿Acaso usted podría decirme por qué mi hermano se marcha mañana a Londres? Dice que tiene allí asuntos que resolver, pero no me dice cuáles. Es la primera vez que me niega su confianza. Pero esto es lo que nos ocurre a todas. A todas nos suplantan, tarde o temprano. Ahora, para informarme, tengo que acudir a usted. Por favor, ¿qué va a buscar Henry en Londres? Fanny protestó, alegando su ignorancia, con toda la energía que le permitió su turbación. Pues bien, entonces, replicó Mary, riendo. Debo suponer que va por el placer de acompañar a su hermano y hablar de usted durante el camino. Fanny quedó confusa, pero con la confusión del disgusto. Mientras, Mary se asombró de que no sonriera y la consideró excesivamente inquieta y muy rara, o cualquier cosa antes que insensible a las atenciones de su hermano. Fanny gozó mucho en el transcurso de la velada. Pero las atenciones de Henry tuvieron muy poco que ver. Mucho más hubiera preferido no verse solicitada de nuevo por él tan pronto, así como hubiera deseado no verse obligada a sospechar que las preguntas que él había formulado previamente a tía Norris, relativas a la hora de la cena, tenían como único objetivo el asegurarse un puesto a su lado en aquella parte de la velada. Pero no podía evitarlo. Forzosamente tenía que notar que él la hacía objeto de todas sus preferencias, aunque no podía decir que resultara enfadoso, que hubiera indelicadeza ni jactancia en sus maneras. Y a veces, cuando hablaba de William, no era en realidad desagradable, y mostraba un entusiasmo que le honraba. Pero, a pesar de todo, no contribuyeron esas atenciones de Henry a su satisfacción. Ella era feliz siempre que miraba a William y veía lo muy a gusto que se estaba divirtiendo, siempre que encontraba 5 minutos para dar con él una vuelta por el salón y podía escuchar lo que contaba de sus parejas. Ella era feliz al saberse admirada. Y ella era feliz al tener todavía por delante los 2 bailes con Edmund durante casi toda la velada, pues su mano velase requerida con tanta asiduidad que su indefinido compromiso con él seguía en continua perspectiva. Y hasta fue feliz cuando los 2 bailes tuvieron lugar. Pero no porque de él se desprendiera alguna corriente de animación, ni debido a unas expresiones de tierna galantería como las que habían hecho su felicidad por la mañana. Edmund tenía el ánimo decaído, fatigado, y la felicidad de Fanny se fundaba ahora en el hecho de ser ella la persona amiga cerca de la cual pudiera hallar reposo. Estoy exhausto de cortesías, dijo él. He estado hablando incesantemente toda la noche, sin tener nada que decir. Pero en ti, Fanny, he de hallar reposo. No necesitarás que te hable. Permitámonos el lujo del silencio. Fanny casi prefirió abstenerse incluso de expresar su conformidad. Una lasitud que provenía en gran parte, seguramente, de los mismos sentimientos que él había confesado aquella mañana, merecía especialmente ser respetada, y ambos se comportaron a lo largo de sus 2 bailes con tan formal sobriedad como para convencer a cualquier observador de que Sir Thomas no había criado una esposa para su hijo menor. La velada había procurado a Edmund poca satisfacción. Mary Crawford se mostró muy alegre al bailar con él, pero no era aquella alegría lo que podía hacerle bien. Antes abatió que levantó su ánimo. Y después porque se sintió impelido a buscar de nuevo, llegó a afligirse por completo con su modo de hablar de la profesión que él estaba ahora a punto de abrazar. Habían hablado y habían permanecido callados. Él razonaba, ella ridiculizaba. Y se habían separado al fin mutuamente ofendidos. Fanny, incapaz de reprimir por completo su impulso de observarlos, había visto lo bastante para estar medianamente satisfecha. Era salvaje sentirse feliz cuando Edmund estaba sufriendo.
Aun así, cierta felicidad le producía, y tenía que producirle, la misma convicción de que él sufría. Cuando hubieron terminado sus 2 bailes con Edmund, sus deseos de seguir bailando y su resistencia habían tocado igualmente a su fin. Y como Sir Thomas la viera pasear, más que danzar, hacia el ocaso de sus fuerzas, sin aliento y con una mano en el costado, ordenó que se sentara definitivamente. A partir de aquel momento, Henry Crawford permaneció sentado también. «Pobre Fanny», exclamó William, llegándose a su lado para estar un momento con ella y manejando el abanico de su pareja como para resucitarla. «Qué pronto se ha rendido. Vamos, si el deporte empieza justamente ahora. Espero que aún podremos resistir un par de horitas. ¿Cómo has podido cansarte tan pronto? Tan pronto. Mi buen amigo», dijo Sir Thomas, sacando el reloj con toda la prevención necesaria. «Son las 3, y su hermana no está acostumbrada a esta clase de horario. Pues bien, entonces, Fanny, mañana no deberás levantarte antes de que yo parta. Duerme cuanto puedas y no te preocupes por mí». «Oh, William. ¿Cómo? Pensabas estar levantada para la hora de la despedida». «Oh, sí, tío», exclamó Fanny, abandonando el asiento con ansiedad para acercarse a Sir Thomas. «Debo levantarme y desayunar con él. Será la última vez, sabe usted. La última mañana. Sería mejor que no lo hicieras. Tiene que haberse desayunado y estar a punto de marcha a las 9:30. Mr. Crawford. Creo que vendrá usted a buscarle a las 9:30, ¿no es cierto?». Sin embargo, Fanny mostraba un deseo demasiado ferviente y había en sus ojos demasiadas lágrimas para negarle aquella satisfacción. Y la cosa terminó con un benévolo bueno que era una autorización. «Sí, a las 9:30», dijo Crawford a William, al tiempo que éste se alejaba. «Y seré puntual, porque allí no habrá hermana cariñosa que se levante por mí». Y en tono más bajo, dirigiéndose a Fanny. «Solo habrá una casa desolada de donde huir. Su hermano encontrará mañana mi concepto del tiempo muy distinto del suyo». Al cabo de una breve reflexión, Sir Thomas rogó a Crawford que les acompañara en el desayuno por la mañana, en vez de tomarlo solo. También él, el propio Sir Thomas, asistiría. Y la prontitud con que su invitación fue aceptada le convenció de que sus sospechas, nacidas en gran parte de aquel baile, tenía que confesárselo, eran fundadas. Mr. Crawford estaba enamorado de Fanny. Y él preveía con agrado lo que había de suceder. Su sobrina, entretanto, no pudo agradecerle lo que acababa de hacer. Había esperado tener a William dedicado exclusivamente a ella, la última mañana. Hubiera sido una complacencia inefable. Pero aunque sus deseos se vieran desbaratados, no había ánimo de queja en su interior. Por el contrario, estaba tan poco acostumbrada a que consultaran su gusto, o a que las cosas salieran a la medida de sus deseos, que se sintió más propensa a maravillarse y congratularse por haber conseguido tanto, que a lamentar la contrariedad posterior. Poco después, Sir Thomas volvió a entrometerse un poco en sus preferencias, al aconsejarle que fuera a acostarse inmediatamente. Consejo, fue la palabra, pero era el consejo del poder absoluto, y ella no tuvo más remedio que levantarse y, con el adiós muy cordial de Henry, dirigirse mansamente a la puerta del salón, donde se detuvo como «The Lady of Branscombe Hall» un momento nada más para contemplar el cuadro feliz y echar un último vistazo a las 5 o 6 incansables parejas que seguían todavía entregadas de lleno al ejercicio. Y después, empezó a subir lentamente por la escalera principal, perseguida por la incesante danza campestre, agitada por esperanzas y temores, con un resabio entre dulce y amargo, fatigada y con los pies doloridos, desvelada.
e inquieta, pero sintiendo, a pesar de todo, que un baile era algo realmente delicioso. Al mandarla así a la cama, puede que Sir Thomas no pensara meramente en su salud. ¿Acaso consideró que Mr. Crawford había permanecido ya bastante rato sentado junto a ella, o quizás tuviera la intención de recomendarla como esposa poniendo de manifiesto su docilidad? Capítulo 29. Había terminado el baile. Pronto terminó el desayuno también, sonó el último beso y William se fue. Mr. Crawford, conforme a su advertencia, había sido muy puntual y el refrigerio fue breve y agradable. Después que hubo contemplado a William hasta el último instante, Fanny regresó a la salita donde habían desayunado con el corazón afligido, para dolerse del triste cambio. Y su tío tuvo la amabilidad de dejarla allí llorar en paz, imaginando, acaso, que las sillas vacías de los dos muchachos fomentaban por igual su tierna expansión, y que los fríos restos de huesos de cerdo con mostaza en el plato de William se repartían los sentimientos de la niña con las cáscaras de huevo que quedaban en el de Henry Crawford. Ella lloraba por amor, como su tío suponía. Pero el amor que suscitaba su llanto era fraternal, y no otro. William se había ido, y ahora le parecía a ella que había desperdiciado la mitad del tiempo que duró su visita entre inquietudes ociosas y preocupaciones egoístas en relación con él. La índole de Fanny era tal, que no podía imaginar siquiera a tía Norris en la estrechez y tristeza de su casita sin reprocharse alguna falta de atención hacia ella la última vez que estuvieron juntas. Mucho menos podía estar convencida de haber hecho, dicho y pensado acerca de William todo lo debido, durante una quincena completa. Fue un día pesaroso, melancólico. Poco después del almuerzo, Edmund se despidió por una semana, montó en su caballo para Peterborough. Y allí quedó ella, sin ninguno de sus más entrañables afectos. De la última noche no quedaban sino recuerdos, que con nadie podía compartir. Habló a tía Bertram. Tenía que hablar del baile con alguien. Pero su tía estaba tan poco enterada de lo que había pasado, y sentía tan poca curiosidad, que la cosa se convirtió en un trabajo pesado. Lady Bertram no estaba segura del vestido de nadie ni del lugar que nadie ocupó en la mesa, fuera del suyo propio. No podía recordar lo que le habían dicho acerca de una de las jóvenes Maddoxe, ni lo que Lady Prescott había observado en Fanny. No podía asegurar si el coronel Harrison se refería a Mr. Crawford o a William cuando dijo que era el joven más apuesto del salón. Alguien le había susurrado algo. Pero se había olvidado de preguntar a Sir Thomas qué podía ser. Y estas fueron sus frases más largas y sus más claras informaciones. El resto no pasó de unos lánguidos, sí. Sí. Muy bien. Esto tú. Él. Esto no lo vi. No sabría distinguir al uno del otro. Aquello era desastroso. Tan solo podía considerarse mejor al lado de lo que hubieran sido las mordaces contestaciones de tía Norris. Pero ésta se había ido a su casa, con todas las jaleas sobrantes para cuidar a una criada enferma, de modo que hubo paz y buen humor en el pequeño círculo familiar, aunque no pudiera haber bullicio además. La velada resultó tan enfadosa como el resto del día. No llego a comprender lo que me pasa, dijo Lady Bertram. Estoy de lo más torpe. Será debido a que ayer me acosté tan tarde. Fanny, tienes que hacer algo para que no me duerma. Trae la baraja. Siento una torpeza enorme. No puedo trabajar. Fanny trajo los naipes y estuvo jugando al cribbage con su tía hasta la hora de acostarse. Y como Sir Thomas leyese para sí, pasaron 2 horas sin que en la habitación se oyese más que los tanteos del juego. Y con esto suman 31. 4 en mano y 8 en el montón. A usted le toca repartir, tía. Lo hago por usted.
Fanny pensaba y volvía a pensar en el cambio que 24 horas habían imprimido a la habitación y a toda aquella parte de la casa. La noche anterior hubo esperanzas y sonrisas, movimiento y animación, ruido y esplendor, en el salón, fuera del salón y por todas partes. Ahora, todo era languidez y nada más que soledad. Una noche de buen reposo mejoró sus ánimos. Al siguiente día pudo pensar en William con más alegría. Y como la mañana le brindó la oportunidad de comentar la noche del jueves de un modo muy agradable con la señora Grant y Miss Crawford, con todas las sublimaciones de la imaginación y todas las risas del divertimiento, tan esenciales en la evocación de un baile que ya pasó, pudo después, sin gran esfuerzo, reintegrar su mente a la cotidiana normalidad y conformarse fácilmente con la tranquilidad de una plácida semana. En realidad, formaban ahora el grupo más reducido que Fanny había visto allí a lo largo de un día entero. Se había ausentado aquel de quien principalmente dependían el gozo y la satisfacción de todas las reuniones y comidas familiares. Pero esto, había que aprender a soportarlo. Pronto los dejaría, de todos modos. Y Fanny agradecía el poder sentarse ahora con su tío en la misma habitación, escuchar su voz, sus preguntas, y hasta contestarlas sin verse atormentada por aquellos sentimientos que tan desgraciada la hicieron al principio. Echamos de menos a nuestros dos muchachos. Fue el comentario que hizo Sir Thomas, lo mismo el primer día que el segundo, al formarse el pequeño círculo después de la comida. Y en consideración a los ojos anegados en lágrimas de Fanny, nada más se añadió el primer día, excepto un brindis a la salud de ambos. Pero al día siguiente la cosa se llevó un poco más lejos. William estaba recomendado y había que esperar su ascenso. Y hay motivos para suponer, agregó Sir Thomas, que en adelante sus visitas serán bastante frecuentes. En cuanto a Edmund, acostumbramos a prescindir de él. Este será el último invierno que nos pertenezca como hasta ahora. Sí, dijo Lady Bertram. Pero yo desearía que no se fuera. Pienso que todos se nos van. Preferiría que se quedaran en casa. Este deseo se refería principalmente a Julia, que acababa de pedir permiso para trasladarse a Londres con María. Y como Sir Thomas consideró que sería mejor para sus dos hijas conceder el permiso, Lady Bertram, aunque con su buen natural no lo hubiera impedido, se lamentaba del cambio que ello introducía en el previsto regreso de Julia que de otro modo se hubiera efectuado por entonces. A esto siguió una buena cantidad de argumentos llenos de sentido por parte de Sir Thomas, tendentes a reconciliar a su esposa con lo acordado. Todo lo que unos padres considerados debieran sentir quedó expuesto para que ella se lo aplicara. Y cuanto una madre amorosa tiene que sentir al aumentar el goce de sus hijos fue atribuido a su natural. Lady Bertram mostróse de acuerdo con todo ello con un plácido sí. Y al cabo de un cuarto de hora de muda reflexión, observó espontáneamente. Thomas, estuve pensando. Y me alegro mucho de haber acogido a Fanny, como hicimos, pues ahora que los otros se ausentaron tocamos las ventajas. Sir Thomas mejoró enseguida esta lisonja, añadiendo. Muy cierto. Damos a Fanny una prueba de lo buena chica que la consideramos alabándola en su presencia. Ahora es muy valiosa su compañía. Si nosotros pudimos favorecerla a ella, ahora es ella indispensable para nosotros. Sí, dijo entonces Lady Batiam. Y es un consuelo pensar que ella no nos dejará nunca. Sir Thomas hizo una pausa, sonrió a medias, miró a su sobrina, y después replicó gravemente. Espero que no nos dejará nunca. Hasta verse solicitada en otra casa que pueda brindarle, razonablemente, una felicidad mayor que la hallada aquí. Y esto no es muy probable, Thomas. ¿Quién podría invitarla?
A María le gustará mucho, sin duda, tenerla de vez en cuando en Southerton, pero no se le ocurrirá pedirle que viva allí. Y estoy segura de que aquí está mejor. Y, además, yo no puedo prescindir de ella. La semana que transcurría tan reposada y apaciblemente en la gran mansión de Mansfield, tuvo en la rectoría un signo muy distinto. A las dos jóvenes de las respectivas familias, cuando menos, les procuró unas sensaciones muy opuestas. Lo que para Fanny era tranquilidad y consuelo, era tedio y enojo para Mary. Ello era debido en parte a la diferencia de carácter y hábitos. Una, tan fácil de contentar, la otra, tan poco acostumbrada a sufrir. Pero aún más podía atribuirse a la diferencia de circunstancias. En algunos puntos de interés, las respectivas posiciones eran completamente opuestas. Para el espíritu de Fanny, la ausencia de Edmund era en realidad, teniendo en cuenta motivo y tendencia, un alivio. Para Mary era dolorosa por muchos conceptos. Acusaba la falta de su compañía cada día y casi a todas horas, y la necesitaba demasiado para sentir otra cosa que no fuese irritación al considerar el objeto de su viaje. No hubiese podido Edmund planear nada más a propósito que aquella semana de ausencia para encarecer su importancia, al marcharse exactamente al mismo tiempo que su hermano, y que William Price, completando así aquella especie de deserción general de un círculo que estuvo antes tan animado. Ella lo acusaba agudamente. Ahora no eran más que un miserable trío, confinado en casa por una racha de lluvias y nevadas, sin nada que hacer y sin novedades que esperar. Indignada como estaba con Edmund por lo aferrado a sus ideas y porque procedía, dentro de las mismas, desafiándola a ella, y tal había sido su indignación que, al separarse en el baile, apenas quedaron amigos, durante su ausencia pensaba continuamente en él, sin poderlo evitar, deteniéndose en considerar su valía y afecto y suspirando otra vez por los encuentros casi diarios de los últimos tiempos. Su ausencia era innecesariamente larga. Él no debió planear aquel viaje. No debió ausentarse del hogar por una semana, cuando su separación de Mansfield estaba tan próxima. Después empezó a reprocharse las propias faltas. Lamentaba haber hablado tan acaloradamente en su última conversación con él. Temía haber usado algunas expresiones duras, desdeñosas, al hablar del clero, y aquello no hubiera debido ocurrir. Era de mala educación. No estaba bien. Deseaba de todo corazón no haber dicho tales palabras. Su desazón no terminó con la semana. Aquellos días fueron malos, pero más tuvo que soportar aun cuando el calendario volvió el viernes sin que Edmund volviera. Cuando el sábado llegó sin que Edmund llegara tampoco. Y cuando con motivo del breve contacto que el domingo pudo establecer con la otra familia, se enteró de que Edmund había precisamente escrito a los suyos aplazando el regreso por haber prometido prolongar unos días la estancia en casa de su amigo. Si ella había sentido hasta entonces impaciencia y pesar, si deploró haber dicho ciertas cosas, temiendo que produjeran en él un efecto demasiado fuerte, ahora lo sentía y lo temía 10 veces más. Además, tenía ahora que luchar con otro sentimiento totalmente nuevo para ella. Los celos. Mr. Owen, el amigo de Edmund, tenía hermanas. Podía ser que él las encontrara atractivas. Pero, en cualquier caso, la prolongación de su ausencia en el momento en que, de acuerdo con los planes previstos, ella debía trasladarse a Londres, significaba algo que se le hacía insoportable. De haber vuelto Henry, como había insinuado, al cabo de 3 o 4 días, ella habría ya abandonado Mansfield. Se le hizo absolutamente necesario comunicarse con Fanny y procurar saber algo más. No podía seguir viviendo en aquel aislamiento desventurado.
y emprendió el camino del parque, arrastrando las dificultades del sendero que una semana antes hubiera considerado impracticable, por si acaso podía obtener alguna noticia ampliatoria para oír, cuando menos, su nombre. La primera media hora transcurrió inútilmente, porque Fanny y Lady Bertram estaban juntas y en tanto no pudiera disponer de Fanny para sí nada había que esperar. Pero, al fin, Lady Bertram salió de la habitación, y entonces, casi inmediatamente, Miss Crawford empezó así, regulando su voz lo mejor que pudo. ¿Y qué efecto le produce a usted la prolongada ausencia de su primo Edmund? Siendo la única persona joven de la casa, considero que es usted la más perjudicada. Tiene que echarle de menos. ¿Le sorprende que demore su regreso? No sé, dijo Fanny con indecisión. Sí, no es que lo esperase, precisamente. ¿Acaso siempre tarde en volver más de lo que dice? Es lo que suelen hacer todos los jóvenes. Él no lo hizo la otra vez que fue a visitar a Mr. Owen. La casa le habrá parecido más agradable, ahora. Él es un muchacho muy simpático, y no puedo evitar cierta tristeza por no verle antes de marcharme a Londres, como sin duda ocurrirá. Estoy esperando que Henry llegue de un momento a otro, y en cuanto se presente ya nada podrá detenerme en Mansfield. Me hubiera gustado verle otra vez, lo confieso. Pero tendrá usted que transmitirle mis recuerdos. Sí, creo que han de ser recuerdos. No falta algo, Miss Price, en nuestro idioma. Algo entre recuerdos y cariño. Que se adapte a la especie de relación amistosa que hemos mantenido. Son tantos meses de trato. Pero los recuerdos son suficientes para el caso. Era larga su carta. Cuenta mucho de lo que hace. Son las diversiones de las próximas Navidades lo que le retiene allí. Yo solo conozco parte de la carta. Era para mi tío. Pero creo que era muy corta. En realidad, estoy segura de que solo contenía unas líneas. Lo único que sé es que su amigo le pidió con gran insistencia que se quedara unos días más, y que él accedió. Pocos días más, o unos días más. No lo recuerdo exactamente. Ah, sí escribió a su padre. Pero yo pensé que podía haberse dirigido a Lady Bertram, o a usted. Ahora bien, si escribió a su padre no es de extrañar la concisión. ¿Quién le escribiría una plática a Sir Thomas? Si le hubiese escrito a usted habría más detalles. Le hubiera referido bailes y reuniones. Le hubiera enviado una descripción de todo y de todos. ¿Cuántas son las hermanas Owen? 3, mayores. ¿Les gusta la música? No lo sé en absoluto. Nunca me lo contaron. Esta es la primera pregunta, ¿sabe usted? Dijo Mary, tratando de mostrarse alegre y despreocupada. Que hacen indefectiblemente todas las mujeres que tocan, al referirse a otra. Pero es una gran bobada hacer preguntas acerca de jovencitas. Acerca de 3 hermanas que acaban de convertirse en mujeres. Pues una sabe exactamente cómo son, sin que se lo digan. Todas muy modosas y agradables, y una muy bonita. En cada familia hay una beldad. Es algo que no falla. 2 tocan el piano y una el arpa. Y todas cantan, o cantarían si hubieran aprendido, o cantan lo mejor que pueden por no haber aprendido. O algo por el estilo. Yo no sé nada de las hermanas Owen. Dijo Fanny quedamente. Nada sabe y menos le importa, como se dice vulgarmente. Jamás habló nadie en un tono que expresara más claramente la indiferencia. En realidad, ¿qué pueden importarle a una aquellas personas a las que ni siquiera ha visto nunca? En fin, cuando su primo regrese encontrará un Mansfield muy tranquilo. Los más bulliciosos se habrán ido. Su hermano, el mío y yo misma. No me gusta la idea de dejar a mi hermana, ahora que la fecha se aproxima.
Sentirá que me vaya. Fanny se vio obligada a decir algo. No puede usted dudar que muchos la echarán de menos, manifestó. Muchos la echarán a usted de menos. Miss Crawford volvió hacia ella la mirada, como necesitando oír o ver algo más, y luego dijo, riéndose. Oh, sí, lo mismo que se echa de menos un ruido desagradable cuando cesa. Esto es, se nota una gran diferencia. Pero no estoy pescando. Quiero decir, que no es necesario que me halague. Sí, en realidad me echan de menos, bien se verá. Fácilmente podrán encontrarme los que necesiten verme. No habrá que buscarme en ningún paraje incierto, o lejano, o inaccesible. Fanny, después de esto, no consiguió hablar, y Miss Crawford se sintió defraudada. Pues esperaba escuchar algo agradable, una seguridad acerca de su influjo, de labios de una persona que, según ella creía, debía conocerlo. Y volvió a nublarse su humor. Volviendo a las hermanas Owen, dijo poco después. Suponga que vea a una de ellas instalada en Thornton Lacey. Le gustaría. Cosas más extrañas se han visto. Yo diría que ellas lo intentan. Y hacen muy bien, pues para ellas sería una bonita colocación. No me asombro ni la censuro en absoluto. Es el deber de cada cual, hacer cuanto se pueda en pro de uno mismo. Un hijo de Sir Thomas Bertram es alguien. Además, ahora se encontrará en su ambiente, entre los Owen. El padre de las muchachas es clérigo, el hermano es clérigo. En suma, todos son clérigos. O sea, que pueden considerar a Edmund como cosa propia. Les pertenece, sin ningún género de dudas. No habla usted, Fanny. Miss Price, no dice usted nada. Pero, vamos a ver, honradamente, ¿no cree que hay que esperar esto más que otra cosa? No, dijo Fanny, resueltamente. No lo espero, en absoluto. En absoluto. Exclamó Mary con presteza. Esto me sorprende. Pero, yo diría que usted sabe de cierto. Siempre he creído que está usted. ¿Acaso no considera usted probable que se case siquiera? Al menos por ahora. No, no lo considero probable. Dijo Fanny en voz baja, con la esperanza de no equivocarse en tal suposición ni en el conocimiento de causa. Su compañera le dirigió una aguda mirada. Y cobrando nuevos ánimos por el rubor que tal mirada provocó, acto seguido, dijo tan solo. Es mejor para él. Y cambió de tema. Capítulo 30. Miss Crawford se sintió muy aliviada con esta conversación, y regresó a la rectoría con el ánimo de resistir casi otra semana en círculo tan reducido y con el mismo mal tiempo, de haberse tenido que someter a esta prueba. Pero como aquella misma tarde volvió de Londres su hermano con su completa, o más que completa, jovialidad habitual, no tuvo ella necesidad de medir su resistencia. El hecho de que él siguiera negándose a contarle por qué había ido a Londres fue tan solo motivo de diversión. Un día antes, pudiera haberla irritado tal actitud, pero ahora resultaba una broma muy chocante, que solo daba lugar a la sospecha de que ocultaba algo planeado como una grata sorpresa para ella. Y la sorpresa la tuvo el día siguiente. Henry había dicho que se llegaría tan solo a saludar a los Bertram y que estaría de vuelta a los 10 minutos. Pero llevaba ya más de una hora fuera. Y cuando su hermana, que había estado esperándole para pasear juntos por el jardín, le encontró al fin a la vuelta del camino, le gritó, llena de impaciencia. Mi querido Henry, ¿dónde pudiste estar metido todo este tiempo? Él solo pudo contestar que había estado departiendo con Lady Betham y con Fanny. Charlando con ellas una hora y media, exclamó Mary. Pero esto no era más que el comienzo de la sorpresa. Sí, Mary, dijo él cogiéndola del brazo. Y se puso a pasear como sin saber dónde se hallaba. No pude marcharme antes.
Fanny estaba tan deliciosa. Estoy completamente resuelto, Mary. Mi decisión está tomada. Te sorprenderá. No. Tienes que haberte dado cuenta de que estoy decidido a casarme con Fanny Price. La sorpresa fue entonces completa. Porque, a despecho de cuanto pudiera esperarse de él, nunca se había infiltrado en la imaginación de su hermana la sospecha de que abrigara tales propósitos, y su semblante reflejó con tanta fidelidad el asombro que la invadía, que él se vio obligado a repetir lo dicho con más vehemencia y mayor formalidad. Su determinación, una vez admitida, no fue mal acogida. En la sorpresa había incluso satisfacción. El actual estado de ánimo de Mary, la llevaba a alegrarse de emparentar con la familia Bertram y a no ver con desagrado que su hermano se casara un poco por debajo de sus posibilidades. Sí, Mary. Fue la concluyente afirmación de Henry. He picado con todas las de la ley. Tú sabes con qué frívolas intenciones comencé. Pero aquí acabaron. No son pocos, y de ello me Nesco, los progresos que he hecho en su corazón. Pero el mío está completamente determinado. Feliz, feliz muchacha. Exclamó Mary, en cuanto pudo hablar. ¡Qué partido para ella! Queridísimo Henry, este tenía que ser mi primer sentimiento. Pero el segundo, que he de expresarte con la misma sinceridad, es que apruebo tu elección con toda mi alma y que preveo tu felicidad tan cordialmente como la quiero y deseo. Tendrás una deliciosa mujercita, toda gratitud y devoción. Exactamente lo que tú mereces. Qué asombroso casamiento para ella. La señora Norris habla con frecuencia de su buena suerte. ¿Qué va a decir ahora? Será la delicia de toda la familia. Y entre sus miembros cuenta ella con algunos verdaderos amigos. ¿Cuántos se alegrarán? Pero cuéntamelo todo. Cuenta, y no acabes. Cuando empezaste a pensar seriamente en ella. Nada podía haber más imposible que contestar semejante pregunta, aunque nada pudiera ser más agradable que escucharla. Cómo se había apoderado de él la dulce plaga, no podía decirlo. Y sin dejar que acabara de expresar por tercera vez, con ligera variación de palabras, la misma convicción de su ignorancia, su hermana le interrumpió exclamando, con ánimo de averiguar. Ah, querido Henry, ¿y esto? Es lo que te llevó a Londres. Era este el asunto a resolver. Preferías consultar con el almirante antes de decidirte. Pero esto lo negó él rotundamente. Conocía demasiado bien a su tío para consultarle sobre un proyecto matrimonial. El almirante odiaba el matrimonio y lo consideraba imperdonable en un joven acaudalado e independiente. Cuando conozca a Fanny, prosiguió Henry, la querrá hasta las choches. Es exactamente la mujer que puede disipar los prejuicios de un hombre como el almirante, porque es exactamente la mujer que él se figura que no existe en el mundo. Es la misma imposibilidad personificada que él describiría. Si tuviera, desde luego, suficiente delicadeza de lenguaje para dar cuerpo a sus ideas. Pero hasta que la cosa no esté completamente decidida. Decidida de modo que no pueda dar lugar a ninguna injerencia, no habrá de saber nada del asunto. No, Mary. Estás completamente equivocada. No has descubierto todavía el motivo de mi viaje a Londres. Bueno, ya estoy satisfecha. Ahora ya sé con quién está relacionado y no tengo la menor prisa por conocer lo demás. Fanny Price. Maravilloso. Realmente maravilloso. Que Mansfield hubiera de influir tanto en que tú hubieras de hallar tu destino en Mansfield. Pero tienes mucha razón. No pudiste elegir mejor. Una muchacha mejor no existe en el mundo, y a ti no te hace falta dinero. Y en cuanto al parentesco, es más que bueno. Los Bertram son, sin duda alguna, una de las familias principales de esta región. Ella es sobrina de Sir Thomas Bertram.
cara al mundo, esto sería suficiente. Pero sigue, sigue. Cuéntame más. ¿Cuáles son tus planes? ¿Está ella enterada de su suerte? No. ¿A qué esperas? ¿A qué? A que se presente muy poco más que una ocasión. Mary, ella no es como sus más. Pero creo que no la requeriré en vano. Oh, no, esto es imposible. Aunque fueras menos agradable. Y suponiendo que ella no te quiera ya, y acerca de esto, por otro lado, pocas dudas me caben, podrías estar seguro. La mansedumbre y gratitud naturales en ella la asegurarían como tuya en el acto. Estoy profundamente convencida de que ella no se casaría contigo sin amor. Esto es, si en el mundo existe una muchacha capaz de no dejarse llevar por la ambición, he de suponer que es ella. Pero pídele que te quiera y jamás tendrá valor para negarse. Tan pronto como la vehemencia de Mary pudo reposar en sí. Lencio, fue Henry tan feliz contándole detalles como ella escuchándolos. Y siguió una conversación casi tan profundamente interesante para ella como para él mismo, aunque, en realidad, él no tenía nada que contarle fuera de sus propias sensaciones, ni nada que detallarle excepto los encantos de Fanny. La hermosura del rostro y la figura de Fanny, las graciosas actitudes y el buen corazón y ternura de su carácter fueron apasionadamente amplificadas. Esa ternura que constituye una parte tan esencial del valor de toda mujer, a juicio del hombre, que aunque a veces ama a quien no la posee, nunca puede creer que carezca de ella. En cuanto a Fanny, con razón podía él confiar en su carácter y alabarlo. Con frecuencia lo había visto sometido a prueba. Es que existía alguien en la familia, exceptuando a Edmund, que de una u otra forma no la hubiera obligado de continuo a extremar su paciencia y su tolerancia. La intensidad de su corazón igualaba a su ternura. ¿Podía haber algo más alentador para un hombre que aspiraba a su amor? Después, su inteligencia era, sin lugar a dudas, clara y pronta. Y sus maneras eran el espejo de su propio espíritu, modesto y elegante. Pero esto no lo era aún todo. Henry Crawford poseía una dosis excesiva de buen sentido para no apreciar el valor de los buenos principios en una esposa, aunque era demasiado poco dado a la seria reflexión para conocerlos por sus propios nombres. Pero cuando afirmaba que en Fanny había aquella firmeza y regularidad de conducta, aquel alto concepto del honor, aquella observancia del decoro que podía garantizar a cualquier hombre una seguridad plena en su rectitud e integridad, no hacía más que expresar lo que le inspiraba el conocimiento de que ella era persona devota y de arraigados principios. Podría confiar en ella total y absolutamente, dijo Henry. Y esto es lo que yo necesito. Bien podía Mary congratularse de los proyectos de su hermano, creyendo, como creía, que semejante opinión sobre Fanny Price apenas excedía la realidad de sus merecimientos. Cuanto más pienso en ello, decía Mary, más convencida quedo de tu cabal acierto. Y aunque nunca hubiera señalado a Fanny como la muchacha con mayores probabilidades de atraparte, ahora estoy persuadida de que es ella la indicada para hacerte feliz. Tu perversa intención de atentar contra su tranquilidad ha dado lugar a un noble sentimiento. En él hallaréis ambos el consiguiente bien. Estuve mal, muy mal, en mi intento de perjudicar a semejante criatura. Pero entonces no la conocía. Y ella no tendrá motivos para lamentarse de la hora en que se me ocurrió la idea. Voy a hacerla muy feliz, Mary. Más feliz de lo que ella haya sido nunca, y hasta de lo que haya visto que lo era cualquiera. No me la llevaré de Northamptonshire. Dejaré Everingham y alquilaré una mansión por estos alrededores. Tal vez en Stanwix Lodge. Daré Everingham en arriendo por 7 años. Estoy seguro de encontrar un inquilino excelente, solo con abrir la boca.
Ahora mismo podría nombrar a 3 personas que darían lo que les pidiera y quedarían agradecidas. Ah, exclamó Mary. Establecidos en Northamptonshire. Esto es delicioso. Así estaríamos todos reunidos. Cuando lo hubo dicho se dio cuenta, y lamentó que se le hubiera escapado. Pero no había por qué azorarse, pues su hermano solo veía en ella al supuesto huésped de la rectoría de Mansfield, y replicó nada más que para invitarla a su propia casa futura del modo más cariñoso y para reclamar su derecho preferente sobre ella. Tendrás que dedicarnos más de la mitad de tu tiempo, dijo él. No puedo admitir que los Grant tengan las mismas pretensiones sobre ti que Fanny y que yo, porque los dos tendremos derechos sobre ti. Fanny será para ti una hermana tan verdadera. Mary tuvo que mostrarse agradecida y asegurar que le complacería, en general. Pero ahora estaba completamente decidida a no ser huésped del hermano ni de la hermana por un número de meses mucho mayor. Repartiréis el año entre Londres y Northamptonshire. Sí. Esto está bien. Y en Londres, naturalmente a base de casa propia y nada de seguir con el almirante. Queridísimo Henry, será una ventaja librarte del almirante antes de que tus modales se estropeen por el contagio de los suyos, antes de que contraigas alguna de sus disparatadas ideas o aprendas a prolongar las sobremesas, como si en ello estuviera la mayor felicidad de la vida. Tú no te das cuenta de lo que vas a ganar, porque tu veneración por él te ha cegado. Pero, en mi apreciación, el casarte pronto puede ser tu salvación. Si viera que te ibas pareciendo al almirante en palabras o hechos, gesto o figura, me afligiría muchísimo. Bueno, en esto no estamos totalmente de acuerdo. El almirante tendrá sus defectos, pero es muy buena persona y para mí ha sido más que un padre. Pocos padres me hubieran dejado hacer mi voluntad ni la mitad de lo que él me lo ha permitido. No. Debes predisponer a Fanny contra él. Deseo que los dos se quieran mutuamente. Mary se abstuvo de decir lo que sentía. Que no podían existir dos personas cuyos caracteres y modales estuviesen más en desacuerdo. El tiempo se encargaría de demostrárselo. Pero no pudo evitar esta reflexión acerca del almirante. Henry, tengo en tan alto concepto a Fanny Price, que si pudiera suponer que la futura señora Crawford iba a contar con la mitad de los motivos que tuvo mi pobre y desventurada tía para aborrecer al mismo nombre, yo impediría la boda, si pudiera. Pero te conozco. Sé que la mujer que tú ames será la más feliz de las esposas, y que aun cuando cesaras de amarla, ella seguiría encontrando en ti la liberalidad y la buena educación de un caballero. La imposibilidad de no hacer el cualquier cosa para asegurar la felicidad de Fanny Price, o de cesar de amar a Fanny Price, fue naturalmente, el argumento de su elocuente réplica. Si la hubieras visto esta mañana, Mary, prosiguió él, atendiendo con aquella paciencia y aquella delicadeza inefables todas las exigencias de la estupidez de su tía, trabajando con ella y para ella, bellamente coloreadas sus mejillas al inclinarse sobre la labor. Volviendo después a su asiento para terminar una nota que previamente se había comprometido a escribir por cuenta de esa estúpida mujer. Y todo eso con una gentileza tan espontánea. Tanto, como si fuera la cosa más lógica y natural que ella no pudiera disponer de un momento para sí, peinada pulcramente, como siempre, con un pequeño rizo cayéndole hacia adelante mientras escribía, y que sacudía de vez en cuando para atrás. Y en medio de todo esto aún me hablaba a intervalos, o me escuchaba, como si le fuera grato prestar atención a lo que yo decía. Si la hubieras visto así, Mary, no hubiera supuesto la posibilidad de que algún día llegue a cesar su poder sobre mi razón. Queridísimo Henry, exclamó Mary y añadió, después de una breve interrupción y sonriéndole. Cuánto me alegro de verte tan enamorado.
Es algo que me encanta. Pero, ¿qué dirán Julia y la joven señora Rochworth? No me importa lo que digan ni lo que sientan. Ahora verán qué clase de mujer es la que puede cautivarme, la que puede cautiva a un hombre de buen sentido. Deseo que el descubrimiento pueda hacerles algún bien. Y ahora verán a su prima tratada como hubiera debido serlo. Y deseo que se avergüencen sinceramente de lo abominable de su actitud de